Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 4078, 4836 y 4722, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 4º, inciso primero, parte final, de la Ley 19.886, sobre base de los contratos administrativos. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjunta estos tres requerimientos de inaplicabilidad, accionados los dos primeros por el Banco de Crédito de Inversiones y el tercero, causa rol 4722, por la empresa Nestlé Chile Sociedad Anónima. La norma que se impugna, contenida en el artículo 4º, inciso primero, segunda parte de la Ley 19.886, establece una exclusión para contratar con la Administración por un periodo de 2 años a las personas naturales o jurídicas que sean condenadas por prácticas antisindicales, vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores o haber eventualmente concurrido en delitos concursales establecidos en el Código Penal. A los efectos de la vista conjunta y de la relación de los tres expedientes constitucionales, primero se reseñará el estado de tramitación de las gestiones pendientes a que acceden los tres niveles de inaplicabilidad, luego se enunciarán someramente los conflictos de constitucionalidad que comparten los tres actores con las salvedades y particularidades del caso, para luego ser desarrollados estos latamente conforme han sido presentados en los requerimientos y finalmente reseñar los traslados que fueron evacuados en cada parte, ya sea por el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Dirección de Compras Públicas y por la Dirección del Trabajo en el caso del requerimiento planteado por Nestlé Chile Sociedad Anónima. Así, en primer término, en causa rol 4078, requerimiento presentado por el Banco de Crédito de Inversiones, señala que fue condenada por el segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad en una resolución luego confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago por haber incurrido presuntamente en prácticas antisindicales. En razón de ello, expone es que la Dirección de Compras y Contratación Pública excluyó al Banco de Crédito de Inversiones del Registro Nacional de Proveedores. Por dicha razón, dedujo demanda ante el 24º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la cual se tramita actualmente y se encuentra suspendida por resolución que luego recibió la causa a prueba en dicha sustanciación. A su turno, causa rol 4836, también la parte requiriente, Banco de Crédito de Inversiones, señala que fue excluida del Registro Nacional de Proveedores como consecuencia de 3 sentencias condenatorias dictadas por prácticas antisindicales, también por el segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. También, a su respecto, dedujo demanda ante el 24º Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad en contra de la Dirección de Compras, la que actualmente se encuentra en etapa de discusión, suspendida por resolución de esta magistratura al acoger a trámite el nivel de inaplicabilidad de estos autos. Y finalmente, en causa rol 4722, presentado por Nestlé Chile Sociedad Anónima, comenta que en sentencia de reemplazo pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago fue acogida una denuncia por vulneración de derechos fundamentales en razón de prácticas antisindicales. Contra dicho fallo, presentó un recurso de unificación de jurisprudencia para ante la Corte Suprema, el cual se encuentra suspendido dada la sustanciación también del requerimiento de inaplicabilidad de estos autos. Los conflictos de constitucionalidad planteados por las partes requirentes pueden sintetizarse en los siguientes términos. Se denuncian vulneración al debido proceso, a la prohibición de presumirse de derecho a la responsabilidad penal, al principio de proporcionalidad, al principio non bis in idem, a la prohibición de que el Estado discrimine de forma arbitraria en materia económica y finalmente a la norma de cierre en materia de vulneración de derechos fundamentales, esto es, en sede del artículo 19, numeral 26 de la Constitución, conforme latamente se pasará a exponer. Primero, así, señalan los requirentes que se habrían vulnerado los artículos 76 y siguientes de la Constitución en relación con su artículo 19, numeral 3, inciso 6, ello vinculándolo desde el artículo 5, inciso 2, con las normas de los artículos 8, numerales 1 y 2, literal H, y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es una vulneración tanto a la garantía y al estatuto de la jurisdicción como a los elementos que informan desde el constituyente el debido proceso. Comentan que la norma que se cuestiona es inequívocamente una manifestación del ius puniendi del Estado. Se trata la norma de una pena accesoria como resultado de otra pena, esto es, la que es impuesta como consecuencia de haber sido objeto de una condena por prácticas antisindicales, infracción de los derechos fundamentales del trabajador o haber incurrido en delitos concursales previstos en el Código Penal. Pero comentan el fallo dictado por la Judicatura Laboral. Todos los fallos dictados por la Judicatura Laboral ordinaria no mencionaron la pena contemplada en la norma que se cuestiona en estos autos. Así, ello no es fruto de una sanción dictada por un órgano que se tenga como imparcial ejerciendo jurisdicción y que descanse en un proceso previo que se tenga como legalmente tramitado.
Comentan que no vienen a atacar las sentencias de estilo, sino que por el contrario no puede sostenerse en derecho que una sentencia más bien contenga implícita una condena. No hubo oportunidad en ninguno de los casos para discutir en torno a la inhabilitación ni de impugnar lo fallado a su respecto, ello por cuanto estas materias se encuentran fuera de la competencia absoluta del juzgador laboral en la instancia de discusión de aquello. La sanción fue aplicada así por el solo Ministerio de la Ley en forma automática, sin emanar de una sentencia expedida en cada caso por un juez de la República. Por ello es que se produce el resultado de vulneración a la Constitución que se denuncia. En derecho se requiere que expresamente la sentencia imponga una sanción específica para que sean resguardados los derechos asociados al debido proceso. Y si la sentencia condenatoria no fija las penalidades en cada caso, se trata de resoluciones que no pueden ser tenidas como idóneas para resolver los asuntos sometidos al conocimiento de los órganos que en cada uno de los casos son llamados a ejercer jurisdicción. Establecer lo contrario, comentan los actores, implicaría que los tribunales actúan de forma diversa a la dictación de sentencias. Y en las sentencias condenatorias no pueden existir penas que se tengan como implícitas. Si los fallos de estilo no establecieron expresamente la pena en cuestión que prevé la norma que se impugna y se afirma lo contrario, ello implicaría que la sentencia ha perdido en todos sus casos su condición y su fisonomía de tal, careciendo así de su cariz de ser una garantía en todos los casos para los justiciables. Se está en presencia más bien de una inhabilidad sobreviniente proveniente de la decisión de un tercero que es ajena al proceso en sí ejecutado y llevado a cabo en sede laboral. Luego, en segundo capítulo de enunciado, alegan vulneración al debido proceso ahora desde el derecho administrativo sancionable. Comentan que si la sanción no la estableció la jurisdicción, necesariamente lo hizo la administración de forma adicional a lo que falló el juez. Por eso se vulneraría lo dispuesto en el artículo 19, numeral 3, inciso 7 de la Carta Fundamental. Comentan que denuncian infracción a la prohibición de presumirse de derecho a la responsabilidad penal, lo que se agrega, conforme exponen los requirentes, a la faz infraccional administrativa. Comentan que la sanción se ha aplicado sin mediar un acto administrativo que disponga la misma, ni el procedimiento administrativo alguno que le haya servido de fundamento necesario. Este tribunal ya ha establecido que entre las penas penales y las sanciones administrativas existen diferencias, pero siempre bajo un mismo estatuto constitucional aplicable en cada uno de los casos con los matices del caso, lo que permite una interpretación armónica de principios a la luz de las particularidades que prevé cada ordenamiento, permitiendo con ello la eficacia de la potestad punitiva y exigir el cumplimiento de exigencias derivadas de principios como la tipicidad o la culpabilidad según sea el caso. Si se estima más bien que es la propia ley la que ha previsto la sanción, se tiene una sanción que ha prescindido del elemento culpabilidad, presumiéndose con ello de derecho la responsabilidad penal del eventualmente sujeto infractor sancionado. De esta forma no se ha realizado proceso alguno, judicial o administrativo, para constatar los elementos que habrían hecho surgir la responsabilidad penal en cada caso manifestados en la sanción administrativa de la prohibición de contratar con el Estado por 2 años. Luego, en tercer capítulo, denuncia a los actores infracción al principio de proporcionalidad como elemento que informa la garantía del debido proceso desde el artículo 19, numeral 3 de la Constitución. Exponen que la sanción de no poder participar en los procesos de contratación con el Estado es una sanción que se toma como excesiva, tratándose de una conducta que ya recibió en su caso sanción judicial. El impedimento para contratar no es ni se aproxima a ser el mecanismo estrictamente necesario o estrictamente conveniente para dar protección a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva de los trabajadores. De esta forma son infringidos también los subprincipios de idoneidad y de proporcionalidad en sentido estricto, así también el subprincipio de necesidad. La norma no se tiene como idónea para la consecución del fin pretendido. El daño que se provoca es inmensamente mayor al beneficio que se pudiera conseguir, y se tiene que el ordenamiento jurídico sí ha desarrollado un minucioso estatuto sancionador para la eventual infracción consistente en la práctica antisindical, y ello consta en el lato articulado del Código del Trabajo. Esta magistratura constitucional ha establecido que el aspecto más relevante para analizar la aplicación del principio de proporcionalidad implica establecer una relación entre la gravedad de la infracción y la consecuente severidad del castigo, pero la norma que se cuestiona impone por parejo, sin distingo ni matices, una sanción de prohibición, no considerando la diversa gravedad, por ejemplo, de todas las hipótesis de prácticas antisindicales. Luego, en cuarto capítulo de enunciado,
denuncian vulneración al principio del non bis in idem, desde el artículo 19, numeral 3 de la Constitución, vinculado con el artículo 14, numeral 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8, numeral 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estos últimos desde el artículo 5, inciso 2 de la Constitución. Comentan que se transgrede la prohibición de la doble sanción por un mismo hecho. Una vez ejecutoriada una sanción, se establece, en estos casos, dada la norma cuestionada, una doble sanción, aparte de aquella que emanó de un procedimiento laboral. El principio non bis in idem configura un derecho fundamental susceptible de amparo constitucional. Si bien no está previsto expresamente en el texto de la Constitución, es una manifestación tanto del principio de legalidad como de la presunción de inocencia. No puede ser sancionado dos veces un mismo hecho. La norma cuestionada, por el contrario, ha posibilitado dos sanciones sucesivas. La primera, contenida en el Código del Trabajo por vulneración a la prohibición de prácticas antisindicales e impuesta en su turno por la justicia laboral, luego de un proceso seguido contra el infractor. Y la segunda, dispuesta ahora por la Administración por ese solo hecho en que hubo una condena laboral por prácticas antisindicales. Ello contraría, comentan los actores en su esencia, la noción de este importante principio y toda la lata jurisprudencia que emana del Tribunal Constitucional Español, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también de la lata jurisprudencia de esta magistratura en sede del análisis del principio en cuestión. Luego, en quinto capítulo, alegado por los requirentes, lo sitúan en torno al artículo 19, numeral 22, en relación con el artículo 19, numeral 2, ambos de la Constitución. El derecho a no ser discriminado arbitrariamente en materia económica por el Estado o sus organismos, agregan, es una concreción del principio de igualdad ante la ley, dado que se prohíbe que la ley y la autoridad establezcan diferencias que sean arbitrarias. Y si bien son contempladas excepciones, se trata de excepciones de naturaleza constitucional, con importantes requisitos, comentan. Estas no pueden ser arbitrarias, solo pueden emanar del texto de la ley, y las medidas a través de las cuales el Estado puede actuar solo son beneficios directos o indirectos y los gravámenes especiales considerados, pero a la especie nada de ello ocurre. Más bien la norma cuestionada es arbitraria. No existe una relación coherente entre los medios utilizados y los fines legítimos expresamente perseguidos por el legislador. Es injusta, al sancionar dos veces por los mismos hechos y negar el beneficio de poder actuar como oferentes ante la administración del Estado a quienes tienen legítimo interés, y tampoco reporta beneficio directo o indirecto al trabajador o se trata de un gravamen especial. No se afecta a algún sector, actividad o zona geográfica, sino que a todas las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras. Y finalmente, en sexto capítulo de constitucionalidad alegado, se sitúa en torno a la infracción al artículo 19, numeral 26 de la Constitución. Comentan que la norma contiene una traba no racional al derecho contenido en la propia norma prevista en el artículo 4 de la Ley 19.886, y ello no se funda en la lógica. No busca la realización de la finalidad perseguida en dicho cuerpo legal, esto es, regular que los contratos de la administración de suministro y prestación de servicios sean celebrados con quienes tengan idoneidad técnica y profesional y financiera, ni tampoco por lo dispuesto en el articulado de la Ley 20.238. Una limitación, comentan, de los derechos más allá de lo estrictamente razonable como sucede en la especie, implica constatar una transgresión al criterio de razonabilidad en materia legal, esencial para la debida protección de los derechos fundamentales que a su turno informa toda la Carta Fundamental. Por lo expuesto y por todos los capítulos ya reseñados, solicita que sean acogidos en todas sus partes los niveles de inaplicabilidad conferidos. Evacuando traslado respecto de los requerimientos de inaplicabilidad en causas ROL 4078 y 4836, lo hace el Consejo de Defensa del Estado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, instando desde ya por el rechazo de ambos niveles, en base a las siguientes líneas argumentales. Comenta que el hecho de que el Banco de Crédito e Inversiones se encuentre condenado por sentencia ejecutoriada en razón de haber cometido práctica antisindical configura legalmente una causal de inhabilidad para contratar con el Estado, siendo el mismo banco el que a través de su conducta se ha puesto en la imposibilidad de dar cumplimiento a los requisitos habilitantes para contratar con la Administración, siendo la inhabilidad que le perjudica una consecuencia legal de una sentencia que acogió denuncias por prácticas antisindicales. La sentencia laboral de estilo no constituyen una sanción principal respecto de la cual la inhabilidad vendría a ser una pena accesoria, y en razón de que la inhabilidad del artículo 4 no tiene, en cuanto a su naturaleza dogmática, una naturaleza que se tenga como punitiva. La imposibilidad de celebrar contratos con los órganos del Estado no tiene la naturaleza de una sanción ni accesoria y menos autónoma. Se trata de una inhabilidad que consagra la ley y que opera de pleno derecho.
procurar velar por la competencia legal y justa entre los distintos oferentes que participan en los procesos licitatorios y de contratación directa con los servicios públicos es precisamente el fin perseguido por el legislador al establecer la norma que se cuestiona en estos actos. Realizando el debido contraste con los cuestionamientos de constitucionalidad, responde en los siguientes términos. Primero, no se presenta vulneración al debido proceso. Refiere que el Banco de Crédito de Inversiones fue juzgado en sede laboral con apego al procedimiento descrito en el Código del Trabajo, esto es, luego de haber sido emplazado frente a un tribunal imparcial establecido por la ley, constituido con anterioridad a la ocurrencia de los hechos, haciendo pleno uso de su derecho a defensa a través de los abogados que libremente designó, contestando la demanda, gozando de la oportunidad de rendir pruebas, examinar e impugnar la prueba de la parte contraria y finalmente interponiendo los eventuales recursos de estilo contra la sentencia condenatoria. El examen del cumplimiento de las normas del debido proceso ha de efectuarse siempre respecto del único juicio que existió y en el cual se estableció la responsabilidad de la demandada por prácticas antisindicales, por lo cual se generó la obligación de pago de multas, por ejemplo en Causa Rol 4078, a favor del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que se califica erradamente como una pena principal. El hecho de que la mal llamada pena accesoria no aparezca expresamente mencionada en el fallo que impone la supuesta pena principal agrega un problema distinto, el cual no guardaría relación alguna con la existencia o no de un proceso legalmente tramitado, proceso que, por cierto, expone si ha existido y respecto de lo cual no puede haber duda alguna. Contrario a lo que se alega en el requerimiento, refiere que no existe ninguna norma constitucional que obligue a que los fallos judiciales describan y señalen pormenorizadamente todas las consecuencias jurídicas que de este emanen. Pretender aquello más bien sería absurdo. Y cita como ejemplo lo dispuesto en los artículos 17, numeral 3 o 16, numeral 2 de la Constitución o el artículo 2314 del Código Civil en relación con el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil. Luego, en cuanto a que se presumiría de derecho la culpabilidad del Banco de Crédito de Inversiones, también desvirtúa la alegación. Señala que la Constitución no prohíbe que se presuma de derecho cualquier tipo de responsabilidad, sino que son prohibidas las presunciones de derecho respecto de la responsabilidad penal. Ni la inhabilidad que se prevé en la Ley de Contratación Pública, ni su precedente laboral constituyen sanciones precisamente de índole penal. En el caso no se ha aplicado presunción de derecho alguna porque la responsabilidad del banco de los hechos que finalmente motivaron su exclusión como contratante del Estado fue acreditada ante el sentenciador laboral sin que en el fallo de estilo conste haberse acudido a alguna presunción de derecho. Agrega que tampoco se vulnera el principio del non bis in idem. Este capítulo de inconstitucionalidad, comenta el Consejo de Defensa del Estado, carece de sentido lógico, puesto que ha sido la propia requerente quien ha tildado la inhabilidad del artículo 4 como pena accesoria, por lo cual no sería posible entender que su aplicación signifique una violación del principio enunciado. Por otro lado, para que haya una conculcación de este principio en cuestión, se requiere que un mismo sujeto sea sancionado en dos oportunidades diferentes por los mismos hechos, cuestión que, por cierto, no se da cuando se trata de una supuesta penalidad que es accesoria, como se alega en estos requerimientos, y que se sigue ipso iure, pues en tal caso hay solo un juzgamiento que acarrea dos sanciones de diversa naturaleza, las cuales son aplicadas simultáneamente y no sucesivamente. Tampoco, agrega, es infringido el principio de proporcionalidad. Esta argumentación quedaría descartada, comenta, porque, independiente de la naturaleza de la inhabilidad, el objetivo de la misma no es la protección del trabajador, sino que resguardar la competencia legal y justa entre los oferentes que pugnan por adjudicarse un contrato con algún órgano estatal. Tampoco se ha establecido una discriminación dada la aplicación de la norma cuestionada respecto de la discriminación arbitraria en materia económica. Este capítulo de inaplicabilidad tampoco figuraría revestido de la necesaria plausibilidad, comenta el Consejo de Defensa del Estado. Los requirentes olvidan que no nos encontramos en el ámbito del Estado regulador, sino que más bien estamos en la esfera del Estado cliente, de las diversas empresas que operan en nuestro país como proveedores de los servicios públicos. Y también se ignora el hecho de que no es la mera discriminación la que el texto constitucional deja al margen de la juridicidad, sino que es aquella discriminación que se tenga como arbitraria, esto es, la que no es gobernada por la razón y se inspira por el simple capricho. La modificación del artículo 4 no introdujo arbitrariedad al ejercicio de contratación. Al revisar la historia del establecimiento fidedigno del texto, se tiene que su fuente material, inspiración y objetivo fue la necesidad de resguardar la competencia leal entre los oferentes que participan en los procesos licitatorios, es decir, un objetivo que persigue no solo como racionalidades y cuestiones justificadas, sino que además es precisamente todo lo contrario a la discriminación arbitraria, porque buscaría generar un escenario que permita la competencia igualitaria y justa entre las empresas. Y finalmente, tampoco es afectado en su esencia ninguno de los derechos fundamentales desde el artículo 19, numeral 26. Este aspecto del requerimiento, comenta, ya fue contestado con todos los
anteriores traslados, toda vez que, tal como lo indican los propios requirentes, para que haya afectación inconstitucional de un derecho en su esencia, es menester que se trate de una afectación de carácter arbitrario. Como lo explica la doctrina, tratándose de las garantías de igualdad, la esencia se encuentra en la prohibición debidamente sancionada de discriminaciones arbitrarias. Pero de esta forma, no siendo arbitraria la inhabilidad en análisis, claro es que tampoco puede considerarse como una afectación a la garantía de la esencia de los derechos, por lo que solicita el rechazo de estos primeros dos requerimientos. Evacuando traslado en causa rol 4722, la Dirección del Trabajo solicita que éste sea desestimado en todas sus partes, por las siguientes argumentaciones. Comenta que en la especie, el requerimiento de inaplicabilidad deducido busca evitar un efecto no deseado por la propia conducta del actor. Se provoca una decisión entre la condena por vulnerar la práctica antisindical y la inhabilidad para contratar con el Estado, como si se tratara, comenta, de sanciones distintas y aplicadas en diferentes escenarios, cuando en la realidad se trata de una relación de principal a accesoria en que es inseparable la aplicación de este reproche estatal en materia de contratación con el Estado en cuanto a la condena por prácticas antisindicales. En realidad, lo procedente, comenta, hubiese sido que la requirente demostrara su inocencia en cuanto a haber incurrido en prácticas contrarias a los derechos fundamentales y la libertad sindical de los trabajadores, para de esa forma evitar la sanción de ser considerada inhábil para contratar con la Administración. Así, esta no puede ser categorizada como una sanción de plano. Las sanciones accesorias no se bastan a sí mismas, sino que dependen siempre de una principal, como en este caso ocurre con la sentencia que condenó por prácticas antisindicales a la parte requirente, de la cual depende la medida de inhabilidad de contratación, cuyo riesgo de aplicación el actor pretende evitar con esta acción constitucional. Refiere que la historia de la ley que introdujo este artículo 4 recoge la necesidad de regular la contratación con el Estado, ya sea el suministro o prestación de servicio, bajo principio de transparencia y publicidad. Y ello obedece, como ya lo ha dicho esta magistratura, a un progresivo proceso de protección por parte del Estado de los derechos fundamentales de los trabajadores. Yendo a los conflictos de constitucionalidad alegados, refiere que debe descartarse vulneración al debido proceso. Refiere que las garantías fueron respetadas todas en el caso concreto desde el momento en que la sanción principal, consistente en la condena por vulnerar la garantía sindical de los trabajadores y la multa respectiva, fue la conclusión final de un proceso que se tiene como legalmente tramitado. No es necesario legal ni constitucionalmente iniciar otro juzgamiento para determinar la aplicación de una pena accesoria. La inhabilidad para contratar con el Estado es el resultado accesorio de una decisión judicial. En cuanto a que esta ha sido una decisión judicial, también se tiene que la inhabilidad no nace a la existencia de forma autónoma e independiente respecto de un proceso que no se tenga como racional y justo. Por el contrario, en el proceso laboral de tutela por prácticas antisindicales en que la requirente fue condenada, consta que tuvo posibilidad de defenderse y referir todos los elementos inherentes al debido proceso que han sido desarrollados latamente por esta jurisprudencia. Luego también debe ser desvirtuada alegaciones en torno a infracción al principio de proporcionalidad, porque la misma sanción de inhabilidad a cualquier tipo de conducta, las que pueden ser muy diferentes entre sí, implican olvidar que tanto el derecho a la vida como la libertad sindical son derechos que la Constitución consagra en favor de los trabajadores, y cualquier lesión que estos reciban en el riesgo de las facultades del empleador da lugar al procedimiento de tutela laboral que prevé el Código del Trabajo. Esta protección no reconoce ningún tipo de jerarquía entre los derechos fundamentales, de manera que la conclusión comparativa que formula la parte requirente entre derechos que es planteada no tiene asidero legal ni constitucional. Y finalmente hace presente que en el caso concreto, la medida creada por el legislador de disponer la inhabilidad para contratar con el Estado de todos aquellos empleadores condenados resulta proporcional para de esa forma dar eficacia a la protección de los derechos fundamentales. Por todo lo expuesto es que en definitiva solicita que sea estimada en todas sus partes la presentación de Fojas 1. Concluyo señalando, señor presidente, que traído los autos en relación, se han anotado en forma los requirentes de las primeras dos causas de la tabla ordinaria y los requeridos por todas las causas. Muy bien, los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación. Muy bien, entonces, conforme se han anotado por los requirentes las causas roles 4078 y 4836, tiene la palabra don Raúl Tabolari hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Con su venia, excelentísimo señor presidente, alego pidiendo a este alto tribunal tenga bien acoger los requerimientos de inaplicabilidad que hemos interpuestos. No tengo comentarios a la relación se ha ajustado a la cuestión central planteada, de manera que iré de inmediato a las argumentaciones de mis requerimientos, haciendo además presente a vuestras excelencias que las disposiciones legales, las fechas,
los roles de los fallos que indico están naturalmente detallados en las presentaciones escritas y en obsequio y por respeto al tiempo de otras excelencias no los voy a repetir. En síntesis, excelentísimos señores, aquí lo que se plantea es lo siguiente. Al Banco de Crédito e Inversiones se le ha condenado por unas prácticas antisindicales, por sentencias de un mismo tribunal, ninguna de las cuales dispuso que el banco fuera excluido del registro electrónico de contratistas de la administración, ni declaró ninguna de tales sentencias su inhabilidad para contratar con los organismos del Estado ni para participar en licitaciones a que estos llamaran. Concretamente, en el ámbito de las órdenes que otorgan estas sentencias, lo que puede destacarse simplemente en relación a lo que estamos hablando es que en todas ellas se ordena oficiar a la Dirección del Trabajo a efecto de que incluya la sentencia en el correspondiente registro a cargo de esa Dirección del Trabajo. Se agota en ese mandato la orden que está contenida en las sentencias jurisdiccionales a las que me vengo refiriendo. Entonces, pues, una cuestión central que se planteó en los requerimientos y de que naturalmente el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho cargo, dice relación más bien con la fuente sancionatoria o la fuente de la que deriva este estado de cosas conforme al cual el banco al que represento ha quedado marginado de este registro de contratistas del Estado. Básicamente, repito, esto ha acontecido sin que haya sido condenado a esa situación y esto es en definitiva el resultado de una aplicación a la que me voy a referir ahora por vía administrativa. De este modo, una cuestión central comienza siendo el determinar la naturaleza jurídica de esta medida que importa la exclusión del banco del registro de contratistas. Y se han abierto en torno a este punto dos alternativas, la planteada por la parte a la que represento y la que plantea en contrario el Consejo de Defensa del Estado. Sostenemos nosotros que estamos en presencia de una sanción, estamos en presencia de una pena, hay un castigo. Esto no es una mera inhabilidad como se afirma. Y para confirmar, para justificar este aserto, quisiera en primer lugar recurrir, como se ha hecho ya, a la historia fidedigna del establecimiento de esta norma. Norma esta que agregó el inciso que estamos comentando, permítanme decirlo, seguramente ya lo han escuchado en varios alegatos antes o en otras instancias, pero déjenme decirles que esta es una norma que se introdujo al sistema con la opinión decidida, vigorosa, en contra de las autoridades a cargo de esta institución que vela por la contratación pública. Hay constancias escritas en las actas del Congreso donde el director deja testimonio de la aprehensión que le embarga por esta regla, cuyo efecto tendría claras consecuencias desfavorables para los intereses patrimoniales y de otra índole del Estado. Eso no fue tomado en cuenta por el legislador y ya sabemos que la norma prosperó. Vuelvo a mi punto de partida para justificar por qué razón estamos en presencia de una sanción, de una pena y no de una mera inhabilidad. La primera es una razón muy simple. Cuando uno revisa el texto de esta historia de la ley, se encuentra que se deja constancia como argumento a favor de la disposición el que los trabajadores ven que empresas que abusan reiteradamente no reciben sanción alguna y mantienen relación con el fisco. O sea, se recoge una imputación que se haría por sectores interesados en el sentido de que a quienes están en esta situación a la que se refiere la norma no se les sanciona. Y se satisface esa pretensión entonces con la norma que se comenta hoy día, lo que a cualquiera le conduce, creo yo, a concluir en que estamos, ya que se dio lugar, estamos en presencia de una sanción. Pero eso es una cosa accesoria, es una cosa colateral. Veamos cosas concretas. ¿Qué opina el legislador chileno? El legislador chileno, cuando dictó la ley sobre responsabilidad jurídica, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley 20.393, dispuso en el artículo 8º que a las personas jurídicas les serán aplicables las siguientes penas, dice concretamente, y en el número segundo dice a su turno, la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado. O sea, aquí está calificada por ley esta prohibición como una pena.
Pero el legislador no se contentó, no le pareció suficiente. Y como todos sabemos, esta ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas acaba de ser modificada. Y con fecha 20 de noviembre de este año, vale decir menos de 2 semanas atrás, se dictó la ley 21.121 que a su turno modificó el artículo 10 de la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este inciso primero del artículo 10 decía, antes de la modificación, bajo el rótulo prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, lo siguiente: esta prohibición consiste en la pérdida del derecho a participar como proveedor del Estado. Ese era el texto vigente antes de la modificación de la ley. ¿Qué dice hoy día ese mismo inciso? Ese mismo inciso dice, bajo el ya citado título de prohibición de celebrar actos, dice, esta pena consiste en la prohibición de contratar a cualquier título. En otras palabras, el legislador se dio el trabajo de reemplazar expresiones, redacciones de una norma que en esencia mantiene el sentido descriptivo para efectuar una calificación jurídica nueva. Lo que antes se llamaba una prohibición meramente, a partir de la vigencia de esta ley y como consecuencia de una decisión deliberada del legislador, pasó a ser calificado como una pena que consiste en la prohibición. Parece difícil en estas condiciones hablar de que estamos en presencia de una mera inhabilitación y no de una pena en el sentido propio del derecho sancionatorio. Pero no es todo. Ya mucho tiempo antes de la vigencia de esta norma, el artículo 3 del Decreto Ley 211 establecía que a quienes ejecutaran o celebraran individual o colectivamente hechos, actos, convenciones que restringieran o entorpecieran la libre competencia, se les sancionaría, será sancionado, dice concretamente el texto, con las medidas del artículo 26. Y en el artículo 26, en la letra D, señala específicamente como medida de esas que se imponen como sanción, a la que estoy aludiendo, vale decir en los términos de esa norma, prohibición de contratar a cualquier título con órgano de administración del Estado. Esa es la norma, la opinión del legislador chileno. Eso es lo que está hoy día diciendo el legislador chileno. Pero mucho más reciente que estas proclamaciones de voluntad o manifestaciones de calificación, vuestras excelencias, con fecha 29 de noviembre, en este fallo tan ya conocido que es el rol 3570, han dicho simplemente que la norma consagra una sanción de interdicción con ejecución directa e inmediata. No parece entonces posible negarle el carácter de sanción a esta provisión a la que me vengo refiriendo. Hay un tema respecto de la jerarquía de la norma. ¿Es una pena principal o es una pena accesoria? Y se ha hecho cuestión sobre el particular, sobre la base de que una calificación u otra obstaría a una de las imputaciones de inaplicabilidad que hemos formulado en el requerimiento. La verdad es que el punto es distinto. Hay que atender más bien a si esta es una sentencia, una pena impuesta por el órgano jurisdiccional o es una pena impuesta por la administración del Estado. Y en base a eso sí va a tener alguna incidencia este tema del carácter principal o accesorio. Si fuera una cuestión, una sanción impuesta por la jurisdicción, entonces tendríamos que ver cómo opera ese sistema para ver si esto se ajusta a la prescripción constitucional que declara que nadie puede ser sancionado sino, etcétera, etcétera, y que las sentencias de los órganos jurisdiccionales deben fundarse en un proceso previo, racional y previamente tramitado. Bueno, ¿cómo opera en el ámbito penal? Lo sabe muy bien, el Código Penal es el que distingue entre penas accesorias y principales, pero el propio Código Penal, que lo hace en el artículo 22, pero en el artículo 76, cuando se trata ya de la imposición, dice que el tribunal que imponga una pena de esas que otras llevan consigo, condenará también expresamente en estas últimas, vale decir, en esas que el Código ha denominado accesorios. De tal manera que, si esto está impuesto, esta prohibición está impuesta por la sentencia jurisdiccional, entonces, para satisfacer los requerimientos constitucionales, debió aparecer en la sentencia y el Código Laboral, la sentencia laboral, debió haber hecho esta explícita referencia a la sanción de que se trata. Ese es el punto. Y con ocasión de esta cita, excelentísimo señor, quisiera hacer una declaración categórica. Este requerimiento ni remotamente, ni indirectamente, ni en forma alguna, cuestiona, objeta, controvierte o discute lo decidido por la jurisdicción laboral. Ese es un tema que está completamente afuera. Lo digo porque por allí en algún párrafo se desliza de contrario una opinión en contra.
no hay ningún intento de atentar o pedir la modificación de esa sentencia laboral, de ninguna manera. Lo que ocurre es que si se afirma que la sentencia está impuesta, que la pena está impuesta por la sentencia, entonces tenemos un problema. Porque yo puedo aceptar que una ley discurra, parta de la base de que va a haber una sentencia condenatoria. Pero lo que no resulta admisible bajo ninguna perspectiva es que una sentencia contenga implícitamente una condena. Si la condena no está expresamente formulada en la sentencia, entonces ese actuar vulnera el precepto constitucional que garantiza que las condenas tienen que constar en sentencias que son el fruto de un procedimiento previo, racional y legalmente tramitado. De tal modo que el punto de la condición accesoria y principal dice relación con esta otra cuestión. De todas maneras, no pudo nunca haber sido materia de una sentencia jurisdiccional porque el Tribunal Laboral no tiene sino la competencia que le da el propio Código del Trabajo y ninguna norma del Código del Trabajo le permite al Tribunal Laboral declarar que una persona condenada o no condenada directamente pueda quedar marginada del registro de contratistas del Estado. Eso no aparece en ninguna parte. Bien, es claro que aunque hubiera alguna referencia, a nadie se le escapa que la redacción de la norma que estamos hablando ofrece unas debilidades impresionantes, porque ocurre que lo que allí se señala es que al condenado por prácticas antisindicales se le ocurrirá tal o cual cosa, pero no describe esa norma, no describe conductas, comportamientos, hechos. Lo que en cambio se limita a señalar son consecuencias que a alguien le parecen desfavorables de hechos que sin embargo no se citan, no se indican. De modo que la técnica legislativa conduce a sentencias que si fueran jurisdiccionales tampoco se podrían cumplir. Excelencias, lo que hemos dicho simplemente es que la sentencia, estas sentencias que se dictaron en materia laboral no excluyen al banco del registro de proveedores. Si lo hicieran, esto importaría un atentado brutal a todas las reglas del debido proceso. No las voy a nombrar, vuestras excelencias acaban de señalar que la garantía del debido proceso está tan difundida entre nosotros que no tiene sentido volver a detallarla paso a paso, pero todos sabemos a qué se refiere. Si todavía la hubiera impuesto la jurisdicción, esta pena, esto no es cumplible, se infringen todas las normas del bloque de constitucionalidad, y ahora me estoy refiriendo a aquellas normas que a virtud del inciso segundo del artículo 5 forman parte del derecho interno nuestro. Pero en fin, supongamos ahora que la sanción está impuesta por la administración. Si así fuera, si ya no es la jurisdicción la que la impuso, sino que es la administración, nos veríamos entonces en un marco diferente. Vuestras excelencias han declarado que no obstante que estas potestades no son las sancionadoras de la administración, no son jurisdiccionales, ciertamente deben sujetarse a los parámetros del debido proceso, según lo ha señalado reiteradamente este tribunal. Eso está consignado en varios fallos que dejo constancia que están en el requerimiento. Entonces, pues, o la sentencia la impuso el órgano jurisdiccional, lo que está descartado, o lo impuso la administración. Pero si lo impuso la administración, si la condena le impone, el castigo lo impone la administración, aquí debió preceder un debido proceso administrativo sancionador. Y no voy a hablar otra vez, porque todos lo hemos hecho tantas veces, de las normas, de las declaraciones de vuestras excelencias en torno a que al proceso administrativo sancionador se le aplican con matices las normas del derecho penal. Dice en el juicio que se sigue actualmente en los juzgados civiles, y se ha dicho en esta sede también, que en verdad la actuación de esta dirección administrativa se ha limitado meramente a cumplir una función en torno a un registro, que no ha habido ninguna actividad decisoria de la dirección. Entonces, si la dirección de compras excluye al banco de sus registros sin que ella emita una decisión, y ya sabemos que no está cumpliendo un fallo jurisdiccional, entonces habrá que concluir en que estamos en presencia de una sanción que opera de pleno derecho. Yo califico de esa manera. Vuestras excelencias, en cambio, en el 3560, con mucha más propiedad, han dicho simplemente que más que una sanción de pleno derecho, es simplemente una sanción de plano. Pero el efecto, a los efectos que me refiero, son exactamente los mismos.
¿En qué consiste esto? Estamos hablando de que un proveedor fue excluido del registro de proveedores. Pero esto no es una cuestión social, no es algo intrascendente. El registro, lo han fallado vuestras excelencias reiteradamente, el registro es una de las maneras como el Estado controla la actividad de los particulares. Este control y esta actividad del Estado frente al comportamiento de los particulares tiene diversos matices. Quizás el de menor intensidad es el del registro. En el registro simplemente se deja testimonio por la administración del Estado de que algún particular está desempeñando una actividad específica, que puede o no tener en algún instante connotaciones que al Estado le preocupen. Pero ¿cómo se excluye a alguien de ese registro? Bueno, vuestras excelencias, resolviendo precisamente una cuestión de esta naturaleza, cuando se trató de excluir bajo el régimen legal anterior a un síndico de quiebras del registro que llevaba la superintendencia respectiva, dijo simplemente este tribunal que si la sanción de exclusión constituye una sanción administrativa, o sea, si es fruto meramente de un acto de la administración, que es la segunda hipótesis a la que me estoy refiriendo, ella debe ser aplicada por un órgano administrativo después de un procedimiento administrativo, en el que se apliquen con matices los principios del debido proceso. De tal modo que la jurisprudencia de vuestras excelencias, ahora hablando específicamente de la exclusión de un particular de un registro público, ha dicho que si eso es consecuencia de una actuación sancionatoria de la administración, tiene que estar precedida por la tramitación de un debido proceso administrativo. Otro capítulo de impugnación, excelencias, les ruego que me excusen que hablo con esta celeridad, estoy tratando de cumplir con el tiempo que tengo asignado. Otra imputación que se hace al comportamiento sancionatorio es que atenta, en el caso específico de la institución a la que represento, atenta en su desmedro en contra del principio de proporcionalidad, es decir, ese máximo de razonabilidad al que vuestras excelencias se han referido y que contiene los tres subprincipios que mencionó el señor relator, vale decir la idoneidad, apuntando claramente a que la medida adoptada sea idónea para el fin que se persigue, el de la necesidad, en otros términos, que se adopte la medida menos gravosa en función de los derechos del interesado, y por último, la proporcionalidad en sentido estricto, que no es otra cosa que el mandato de moderación. Pero esto, excelencias, está vulnerado. Aquí no hay proporcionalidad. Y no la hay proporcionalidad, sorprendentemente, en esta norma, porque el legislador, advirtiendo las deficiencias que tiene este esquema, no vaciló, con motivo de lo que se llamó la reforma laboral, no vaciló en modificar el artículo 292 del Código del Trabajo. Y ahí, refiriéndose precisamente a este tema, precisamente al tema de la exclusión, con las consecuencias sancionatorias de las prácticas antisindicales, lo que hizo fue establecer una pauta y dijo: en la microempresa la práctica antisindical será sancionada de tal o cual manera, en la pequeña empresa con tal o cual otra, en la mediana empresa tal o otra. Hizo una gradación. En mi gusto, bajo mi opinión, bajo mi modesta opinión, equivocada, porque no sé ese sentido, pero queda evidente que lo que buscó fue terminar con esta regla que imponía desde la perspectiva del Código del Trabajo, o que permitía pensar del Código del Trabajo en una consecuencia uniforme, pareja, igual, cualquiera sea la práctica antisindical de que se imputare o por la que se castigare a la empresa. De modo que en la ley de la contratación y en la norma a la que me estoy refiriendo, no hay referencia a proporcionalidad alguna. El legislador quiso arreglar esta situación, y allá en el Código del Trabajo, norma que no estoy impugnando, norma a la que no me estoy refiriendo, sino que cito por vía ejemplar, allá sí hizo una gradación en los términos que acabo de señalar, el artículo 292 del tema, del Código del Trabajo. Pero bien, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Por qué atenta contra la proporcionalidad? Simplemente porque la consecuencia, exclusión, se impone sin matices, sin distingos, sin razón de diferenciación, de tal modo que, sea lo que sea el hecho imputado, sea quien sea el autor, sea cuáles sean las consecuencias, se impone del mismo modo la idéntica consecuencia. Y entonces uno tiene derecho a preguntarse si la práctica antisindical es el motivo de este enjuiciamiento, de este castigo. ¿Querrá decir que toda práctica antisindical tiene la misma intensidad, la misma condición, la misma característica, las mismas consecuencias? Es evidente que no. Es tan evidente que no, excelencias,
que el artículo 293 del Código del Trabajo discurre sobre la posibilidad de que una práctica antisindical constituya un crimen o simple delito. Si eso es así, si el propio legislador laboral es capaz de concebir que una práctica antisindical llegue a constituir un crimen o un simple delito penal, ¿cuántas hipótesis puede uno concebir en un nivel inferior? Desde clausurar la sede sindical, desde expulsar a un director sindical, desde de ahí cualquier cosa es una práctica antisindical. Y es proporcional, excelencias, que por cualesquiera sea el hecho que admita esa calificación, se imponga la misma sanción. Este es el tema, este es el punto. Por eso esta norma vulnera flagrantemente la exigencia de proporcionalidad que es consustancial al juzgamiento con sujeción a un debido proceso. Es más, esto puede ser devastador. Vuestras excelencias ya lo habían hecho antes y lo acaban de reiterar. Se provocan tales absurdos de desproporción que esta consecuencia sancionatoria, exclusión de contratar con el Estado, está también acompañando como sanción a cuestiones tan impresionantes como el lavado de dinero, como el financiamiento del terrorismo, como la facilitación de la corrupción. Si a esos comportamientos se les impone esta pena, ¿cómo va a ser proporcional que en el caso específico se imponga esta pena y se declare que todas las prácticas antisindicales, cualesquiera que ellas sean, se hacen merecedoras de esta sanción? Hay un rigor excesivo. El excelentísimo señor Romero, fallando una antigua causa, ha dicho alguna vez que es preciso cuantificar las consecuencias. Vuestras excelencias, en las dos últimas sentencias que fallaron el 29 de noviembre, dejan constancia de haber decretado medidas para mejor resolver, para ver las consecuencias patrimoniales de estos efectos. Yo querría simplemente, excelencias, explicar lo siguiente. Voy a dejar un solo documento a efectos vivendi. Esta es una certificación que está hecha por un notario de la página web de la DIRINCO, de la Dirección de Compras. Y permite advertir lo que ocurrió con el banco y su capacidad de compra. Esto está en la página web de la dirección y aquí se nota en el cuadro que esta dirección ha subido a su página internet los efectos devastadores patrimoniales para el banco. Pero yo quisiera todavía darles una información. Fíjense ustedes que en 51 clientes del banco que funcionaron regularmente hasta antes de la aplicación de las sentencias y que han dejado de seguir funcionando desde el segundo semestre de este segundo semestre y lo seguirán hasta el 2020, el banco tuvo un manejo de saldos de una cantidad muy relevante, más de 300.000 millones, que eran los depósitos que se manejaban. Eso naturalmente se termina, eso no sigue. Pero el banco además no pudo participar en 28 licitaciones. En 28 licitaciones fue marginado. De los clientes actuales que siguen porque tenían contrato vigente, en otros 13 no le permitieron intervenir. Tampoco en otras licitaciones que estos mismos clientes denominaron. Se estima por el banco en 76.000 millones de pesos la pérdida en el periodo normal del rango de 3 a 5 años desde la aplicación de la sanción. 76.000 millones de pesos. Eso es lo que para el banco significa el tema en castellano. Y esto, excelencia, con un matiz. El banco tiene premios, aunque pareciera, al ver estas cosas y esta sentencia pareciera no ser efectivo, tiene premios otorgados por organismos por su mercado laboral, por su realidad laboral. Está así que en una institución de 8.000 y tantos funcionarios no hay más de 500 personas sindicalizadas en 4 sindicatos. Ese es el tema. Y ha sido castigado
si ustedes observan, y el señor relator podrá corroborarlo en su momento, hay 4 sanciones para el banco, impuestas todas por un mismo juzgado en un mismo año. Y hay naturalmente ahí un conjunto de razones que justifican que en un determinado momento un solo juzgado haya impuesto estas condenas de manera reiterada. Rápidamente quiero, excelentísimo señor, sostener que, en mi opinión, cuando se castiga jurisdiccionalmente y se castiga administrativamente por unos mismos hechos, se vulnera el principio del non bis in idem. Y esto lo hago casi por un prurito profesional, porque vuestras excelencias han fallado en contra, sosteniendo varias razones muy valederas, pero a mí me parece que la prohibición del non bis in idem es el fruto de una larguísima evolución en favor de los derechos de las personas. Son siglos que permiten que sea la persona lo que interesa y no el valor en discusión. Lo digo por lo siguiente, porque se afirma que se puede castigar administrativa y penalmente por unos mismos hechos si los bienes jurídicos protegidos son distintos. Y esa es una lectura respetable, pero es una lectura que se hace desde una órbita amplia, distinta, no desde el punto de vista del justiciable. No opera el principio pro homine, que es el que, en mi opinión, debe regir siempre la interpretación constitucional. Esto lo decía Couture hace muchos años atrás, cuando hacía la distinción entre los sistemas legales y decía, hay sistemas respecto a los cuales el individuo es un instrumento, son sistemas autoritarios. Hay sistemas en que hay regímenes en que el sistema está al servicio del individuo. Esos son los sistemas libertarios. La prohibición de non bis in idem, creo yo, debe enfocarse a la perspectiva de la persona. Si una persona incurrió en un comportamiento, y ese comportamiento, como acontece por ejemplo en el derecho penal, puede tener distintas sanciones o corresponder a distintas calificaciones jurídicas, la persona hay que castigarla una vez. El Código Penal, ¿qué hace? Puede aumentar la pena, pero no la castiga 2 veces. Dijo el señor relator cómo se acompañaron los requerimientos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que dice que no es posible castigar por un mismo hecho administrativa y penalmente. Yo creo en eso y creo que en este caso, si se estima que la sanción no es jurisdiccional, sino que es administrativa, hay una doble sanción. Y por último, como quiera sea, el sujeto fue sancionado por una sentencia ejecutoriada. Y en esa sentencia ejecutoriada no se incluyó la condena por exclusión o suspensión de registro de proveedores, que sin embargo en la práctica sí ocurrió. Hay, por supuesto, excelentísimo señor, infracción en nuestro concepto a otras garantías constitucionales. La discriminación, la prohibición de la discriminación arbitraria en materia económica, por supuesto también la vulneración a la garantía del artículo 19, número 26, es decir, la afectación de los derechos en su esencia. Nosotros pensamos que cuando se establece esta prohibición a quien quiere participar y se establece de manera anticipada y se establece con esta extensión a la que me estoy refiriendo, se está estableciendo una discriminación arbitraria básicamente porque a uno se le exige lo que a otro no se le exige. Y todavía más, el tema de la libre competencia, lo dijeron ustedes mismos, excelencias, está previsto en el inciso 2 del artículo 4 y no en el inciso 1. Por eso es sostener que esta es una regla que protege la libre competencia es un error. Eso no es así. Está claramente establecido cuando uno revisa la disposición en el inciso 2 y está claramente establecido en el fallo que vuestras excelencias han dictado. Dejo pues a la consideración de vuestras excelencias como a efectos videndi solamente este cuadro para que pueda ser tenido. He dicho, excelentísimo señor, pidiéndoles tengan a bien acoger estos requerimientos. Sus 5 minutos para reanudar los alegatos.